festejos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Hablan los líderes, el movimiento estudiantil a través del testimonio oral de sus protagonistas 1967-1977. Bienvenidos a todos. Este libro, ustedes saben, por Sánchez Amaro. Y el día de hoy es un gusto para la Facultad de Historia tener con nosotros al exalcalde de la ciudad de Morelia, el licenciado Humberto Arroniz Reyes. Bienvenido, licenciado. Es uno de los presentadores del libro el día de hoy, pero también quiero decir que gracias al esfuerzo y al interés que tuvo en su momento como presidente municipal, tanto la Municipalidad de Morelia como la Facultad de Historia pudimos publicar este libro. Así que muchas gracias. También le damos la bienvenida al maestro Alonso Torres Aburto, quien ha sido en 2 ocasiones director de la Facultad de Historia, quien es uno de los pilares de esta facultad. Así es que bienvenido, y será el día de hoy también uno de los presentadores. Bienvenido, maestro. Sin más, vamos a dar inicio a esta presentación. En primer lugar, quiero decirles que luchar contra el olvido y recuperar la memoria y la historia de quienes fueron los protagonistas de los movimientos estudiantiles al interior de la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo es una de las tareas y uno de los propósitos. ¿Tú me vas a hacer señas cuando se abierto el lobby? Tiene como propósito al publicar este libro. Miren, les voy a pedir por favor que quienes tienen prendidos sus micrófonos los apaguen para que no tengamos interferencias de sonido. Muchas gracias. Como ustedes saben, entonces, el libro titulado Hablan los líderes, el movimiento estudiantil a través del testimonio oral de sus protagonistas 1967-1977 es una de las referencias que nos tiene el día de hoy aquí. Sin más, le doy la palabra al maestro Alonso Torres Aburto para que inicie sus comentarios. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Doctora Teresa Cortés, directora de la Facultad de Historia. ¿Cómo estás, Luis? Nuevamente te saludo. Agradezco en principio a la directora, a la dirección de la Facultad de Historia por esta invitación, desde luego al autor del libro, a Luis Sánchez Amaro, por permitirme estar hoy en esta fecha celebrando, festejando el 48 aniversario de nuestra Facultad de Historia. Y qué mejor que con un libro, uno más de la lista y de la cuenta que ya lleva nuestro amigo Huicho, relacionado con estos temas de los que él sabe mucho, no solamente porque los ha estudiado, sino porque los vivió, que son los movimientos estudiantiles. Yo quiero también decir, pues que Luis que Luis lo conozco desde mucho antes de entrar a la carrera de Historia, allá en su natal Huetamo. Me tocó la suerte de conocerlo por allá hace ya, cuando él estaba en secundaria, si no mal recuerdo, por allá nos vimos, lo saludé, lo conocí. Y quiero decir que ha sido un agente de libros, independientemente de que ahora escriba libros, pero antes leía muchos libros y supongo que sigue leyendo muchos libros, y cuando fue dirigente leía muchos libros. Luis lo conocí estando en la secundaria, allá en Huetamo, lo visité allá con su familia y me sorprendió gratamente, y eso no me canso de repetirlo en cuanto tengo oportunidad, porque yo fui a Huetamo hace fines de los 70, si no mal recuerdo, principios de los 80, no recuerdo con exactitud, pero Luis estaba en la secundaria. Y me sorprendió que un joven de puberto, digamos, en ese momento, leyera libros, pero buenos libros además, y que jugara ajedrez. Entonces, para mí, que venía yo de un rancho donde aquello pues era prácticamente imposible, y verlo en Huetamo, que no es un rancho, pero tampoco es la gran ciudad mundial, pues me sorprendió muy gratamente. Y desde entonces, pues una relación de amistad con Luis y con su familia, ¿no?
de tal forma que ahora me da mucho gusto que esté volviendo a escribir y a publicar un trabajo relacionado con este tipo de temas, ¿no? Porque Luis, además de ser historiador, ya con el grado de doctor, pues es, y lo sabemos, fue un dirigente estudiantil destacado. Yo aquí recalco, ya cuando vi el libro hecho y lo leí, vi quiénes estaban dando su testimonio, dije, bueno, ¿yo qué carajo estoy haciendo aquí, la verdad? Pero bueno, finalmente ahí estoy, ya paso a la posteridad con algo que dije ahí, pero en realidad creo que soy el que menos méritos tiene de haber estado ahí en eso de los líderes estudiantiles. Pero bueno, gracias Luis por esa oportunidad de estar ahí, ¿no? Como sabemos también Luis, pues ha estado en la práctica, ha estado en la actividad política con algunas personalidades que han ocupado puestos y que también fueron grandes dirigentes estudiantiles, ¿no? Es decir, Luis ha estado combinando muchas cosas y tiene mucha autoridad moral. Podamos coincidir o no en algunas de sus cosas, pero tiene mucha autoridad moral para hablar de estas cuestiones de los movimientos estudiantiles y ahora pues enfocó su mirada, su análisis a través de las entrevistas con estos casi 20 entrevistados, que por cierto, solo Laura, que ahora la estoy viendo aquí, que ya se está conectando, y solo Esperanza Rangel, pues son mujeres, no sé, supongo que fue por la dificultad de encontrar más mujeres que quisieran dar su testimonio, pero aquí una, digamos, observación, bueno, pues parecemos el club de Toby, ¿no? 17 hombres y 2 mujeres en esos testimonios que están ahí, por alguna razón supongo que debe haber sido. Y en ese sentido, entonces, Luis nos vuelve a permitir, después de haber publicado ya sus propias experiencias, que sepamos de la trayectoria por voz propia de varios de los que sí son o fueron dirigentes estudiantiles. Yo insisto, yo me excluyo de eso porque en realidad tuve una participación muy mínima. Cuando se vino lo bueno ya, yo ya estaba en Jiquilpan prácticamente desafanado o desconectado de los movimientos estudiantiles, me fui a trabajar, a sobrevivir en la carrera y bueno, pues allá era más difícil, ¿no? Pero bueno, quise hacer esta mención de lo que ha sido el trabajo de Luis y de lo que ahora vamos a comentar, ¿no? Yo creo que como dije hace rato, como suele suceder en una recopilación como estas, pues ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es evidente que así pasa siempre. Y el caso que yo más lamento así, de los que yo conozco, de los que yo he tratado y que me consta que se hizo un gran esfuerzo extra, digamos, más allá del esfuerzo que en sí significa haber hecho esta recopilación, porque veo, y en mi caso concreto fueron creo 2 o 3 entrevistas, así en un tiempo de 3, 4 años, en otros casos fueron entrevistas de una sola sesión, pero bueno, es la perseverancia, la constancia de Luis para finalmente tener este resultado que es este libro, ¿no? Y decía yo que ni están todos los que son, ni son todos los que están, yo, incluido yo, que no debería de estar, insisto, pero el caso de Arturo Herrera Cornejo, que es el que me consta que se le insistió hasta el final y que él por razones muy particulares dijo que no. Fui el vocero, pues el transmisor, por eso me hubiera gustado ver también su testimonio, porque lo cita en varios de los entrevistados, entonces yo creo que fue, o debería haber sido muy interesante lo que él pudo haber dicho en sus experiencias, sobre todo cuando se funda la Camilo Torres y estos años de los 70, ¿no? Pero en fin, así pasa, y es imposible que todos los que se inviten o que estén insistiendo en que participen, pues participen, pero eso no le quita méritos, pero hubiera enriquecido más. Desde luego otros que son recurrentemente mencionados de esos años, de esa época, pues deberían también haber dicho algún testimonio muy interesante. Leoncio Ferreira, por ejemplo, que también lo mencionan constantemente de este periodo de los 60s y 70s. Desde luego los testimonios que están ahí pues son bastante interesantes, insisto, en algunos casos seguramente causan polémica, como todo lo que uno habla subjetivamente, pero ahí están, ¿no? Lo que hay que destacar en principio es que esta generación de los liderazgos de esta época del movimiento estudiantil en la Universidad Michoacana,
es una generación, o son varias generaciones que nacen entre los años 40 y años 50. Creo que yo soy el viejo más joven de los que estamos ahí narrando algo, ¿no? Pero en general son de 45, 46, fines de los 40, principios de los 50 y algunos ya casi de fines de los 60, como fue mi caso, ¿no? De tal forma que pues son testimonios muy interesantes de épocas donde hay circunstancias que también valdría la pena después ahondar y que en la parte introductoria, en la parte de la presentación se habla de algo de eso. Yo creo que estos testimonios son muy ricos, no solamente porque hablan los que fueron dirigentes, sino porque nos pueden llevar a otra serie de estudios muy interesantes basados fundamentalmente en la información que dan los que están hablando de sus experiencias. Y yo creo que una de las cosas es el asunto de estas organizaciones estudiantiles, cómo hay una especie de ciclo, digamos, ¿no? Es decir, nacimiento, el caso del Comité de Universitarios en Lucha, de cierta sobrevivencia o auge, no sé cómo decirle, y el declive o la generación de otras organizaciones, ¿no? O la propia Federación de Estudiantes de la Universidad Michoacana, donde pues hay toda una serie de líderes ahí entrevistados, ¿no? Álvarez Barrientos y otros más, ¿no? Ahí que están mencionados. Entonces, estos testimonios forman parte ya también de una información interesante para poder hacer otro tipo de estudios de otros aspectos más allá de los propios testimonios de los liderazgos, ¿no? Insisto, las organizaciones estudiantiles. Ya se avisoraba el nacimiento de la CUL, de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, aunque no es el periodo, desde luego, Luis marca el periodo de una década, 67, 77, pero ya hay por ahí, pues desde luego los gérmenes, la semilla de lo que van a ser estas organizaciones, ¿no? O esta organización. La trayectoria de los líderes también, desde luego, es muy interesante, de su origen, de dónde vienen, de qué procedencia social vienen, porque la mayor parte pues son de origen popular, son de origen, digamos, clase mediero, pero ahí hay algunos como Tafoya, que es hijo de un destacado militar cardenista, Tafoya Caballero, que yo tuve oportunidad de platicar sobre él con algunos entrevistados cuando yo hice una biografía sobre Félix Ireta, y ahí mencionaban constantemente al general Tafoya, padre de este estudiante Tafoya, que fue uno de los que entrevistó Luis, ¿no? Entonces, hay también, digamos, después de su trayectoria como líderes estudiantiles, pues hay como un destino diferente para varios. El destino, por ejemplo, de seguir en la propia universidad, haciendo carrera académica, haciendo carrera administrativa, ¿no? Es decir, no salir de la universidad fue su centro de actividad desde estudiantes y después allí permanecieron como profesores, como directivos, algunos como dirigentes del sindicato, ¿no? Del sindicato de profesores, Toño García, pues en el ámbito del SUEUN, que no es también, digamos, es el testimonio que él da de cómo se crea el SUEUN y hay dos organizaciones sindicales de los empleados y trabajadores administrativos, algo parecido a lo que ahora estamos siendo testigos, y en aquella época como también el SUEUN logra, por ejemplo, la ayuda sindical que ahora está en la polémica, ¿no? Y está ahí en el asunto de las políticas erróneas del gobernador que salió hace unos días. Pero otros se dedican, como lo mencionan, deciden irse a la lucha armada después de ver que no había posibilidades de hacer labor política pacífica. El caso de la compañera Rangel, que es una de las que se va, Pedro Estrada, ¿no? Que están ahí, y otros más que no recuerdo los nombres. Menciono estos porque tuve más oportunidad de tratarlos y conocerlos. Algunos pues hacen una gran trayectoria, destacada trayectoria político partidista,
¿no? Ahí está Leonel Godoy, mi paisano allá de Lázaro, que aunque dice que no vivió casi allá, sino en Tijuana, pero imagínense, ¿no? Todos los cargos que ha tenido, que actualmente pues, es diputado federal nuevamente. Y el asunto también relacionado con los propios liderazgos en movimientos sociales, ¿no? La lucha campesina, la lucha indígena, pues sus experiencias en la lucha estudiantil, en el movimiento estudiantil, sin lugar a dudas marcaron, como varios subrayan. Y eso es lo importante también destacar de estos liderazgos que Luis nos hace por ahí. Y luego, un dato que me pareció interesante destacar es la mayor parte de los 19 que son entrevistados y que finalmente se pudieron publicar sus testimonios, son abogados, ¿no? Uno creería que por el asunto de cierto conservadurismo, pero bueno, ahí hay una beta importante de dirigentes estudiantiles, supongo que primero por la gran magnitud de la matrícula que tienen, pero también por el tipo de estudios, pero luego uno ve que en segundo lugar están los físico-matemáticos y los ingenieros, y ahí para uno que estudia ciencias sociales o humanidades dices, bueno, pues es como más raro, pero ahí están, ¿no? Están también, desde luego, dos médicos que están, Cuauhtémoc Olmedo, por ejemplo, ¿no? Y desde luego, pues hay dos historiadores. Yo insisto, debería haber una nada más ahí. De los dos que estamos, nomás debió haber sido una, que es Laura. Pero bueno, me puso a mí, entonces me cuento, somos dos. Y dos compañeros, entre ellos Toño García Ahumada, que terminaron prepa, entraron a alguna carrera y por alguna razón, entiendo que, como lo dice alguien de ellos, uno de los dos, se casan y pues ya a trabajar, ¿no? Ya no pueden seguir estudiando. Un compa de Huetamo que estaba en ingeniería civil. Bueno, en fin, eso es un dato que me parece también interesante destacar. En general, la mayoría de los entrevistados, incluido mi propio testimonio, hablamos de que el movimiento estudiantil de la época era muy dinámico, muy activo, y siguió siendo después. Las generaciones de Luis y de Humberto, pues son testimonio de ese tipo de dinámica, de participación importante del movimiento estudiantil en la vida universitaria, especialmente cuando se crea la CUL, la Coordinadora de Universitarios en Lucha, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de que ya en las épocas más actuales hay como más, digamos, poco entusiasmo por participar, por decirlo de una manera, pues lo interesante sería decir por qué, ¿no? Pero más yo creo que sí hay no un movimiento constante, digamos, un movimiento que de repente se paraliza, ¿no? Y recuerdo movimientos universitarios, me refiero, no me refiero a los movimientos de estudiantes de las normales, que ellos nunca han dejado de estar en activo, de las universidades o de las instituciones de educación superior, ¿no? Y recuerdo aquí, aunque haya sido flor de un día, el movimiento Yo Soy 132, ¿no? En la campaña, en la sucesión de 2012, luego los politécnicos hace algunos 2, 3 años o un poco más, también tuvieron un movimiento en contra de ciertas medidas de la ley orgánica o de unas reformas que se querían hacer. Aquí mismo en la ENES acabamos de pasar el meses pasados un movimiento interesante de una asamblea estudiantil que se constituyó para protestar por una serie de cosas que ellos consideraban irregulares aquí en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, siento que hay como menos constancia, pero ahí están presentes. Pero insisto, la pregunta que yo dejaría y que podríamos platicarla más adelante, más que dar una respuesta yo, sería por qué razón hay este cambio de dinámicas en el movimiento estudiantil, ¿no? Y termino porque habíamos platicado que fuéramos lo más breves para permitir el intercambio y sobre todo la participación. Hay dos cosas que quisiera hablar con respecto a algunas de las cosas que se mencionan, ¿no? Se menciona mucho de algunos líderes estudiantiles, el movimiento en contra de Luis Pita Cornejo, 74, si no mal recuerdo. Y luego Cuauhtémoc Olmedo, que también fue rector, como Pita Cornejo,
menciona en su libro, en el libro que publica Luis, una defensa a ultranza de la Comisión de Rectoría. Y yo recuerdo mucho cuando estuvimos en el Consejo Universitario, sobre todo con Alberto Bedoya. Bedoya era el representante profesor del instituto donde él trabaja, no era el secretario general, que hubo una discusión de alguna forma, si no acalorada, sí de cierto tono, entre parte del Consejo Universitario, incluido, encabezaba Bedoya esa postura, estaba la doctora Silvia de rectora, y algunos de nosotros que apoyamos en la discusión, porque Cuauhtémoc se le mandó un oficio por parte del Consejo Universitario que nos diera una explicación sobre algún asunto, y él contestó muy autoritariamente diciendo que no tenía por qué darle una respuesta al Consejo Universitario. Y quiero leer una parte de lo que él dice aquí en el libro, que me parece que nos da a entender por qué. Un dirigente estudiantil de aquellos años de juventud, ya en la edad madura, en la edad ya de ex rector y miembro de la comisión de rectoría, pues dice por qué él considera eso que les digo que nos contestó como parte del Consejo Universitario, y dice, hoy con respecto al movimiento estudiantil de antes, considero que hay más democracia, más participación en forma horizontal y menos represión por parte de las autoridades. Evidentemente, pues es cierto, ¿no? Las leyes universitarias se han transformado de más verticales a más democráticas. Y luego dice, ¿qué es lo que quiero destacar más? Aunque el sistema no va a soltar la elección democrática del rector, porque cuando trató de elegirse más democráticamente, surgieron 2 rectores, también es cierto. Y es que la democracia puede ser un riesgo cuando no se sabe ejercer. Eso lo dice, desde luego, ya ahora que él ha sido casi miembro permanente de la Comisión de Rectoría. Y lo menciono, insisto, en el caso de él y de Pita Cornejo, porque lo destacan mucho, varios de los entrevistados. Y con Cuauhtémoc Olmedo, yo fui parte de la Comisión de Rectoría, me tocó esa suerte en el 2002-2003, y entonces con Cuauhtémoc trabajamos, con el doctor Cuauhtémoc trabajamos muy de cerca el asunto de la postulación, o de algunos que se postulaban para la rectoría de aquel momento, entre ellos el que finalmente quedó, Jaime Hernández Díaz, y estuvimos, yo obviamente no sabía la trayectoria, que ahora sí la sé, por el testimonio que tiene aquí Luis, de quién era el doctor Cuauhtémoc, pero me parecía un tipo, desde luego, una persona, un nicolaita, pues alguien con cierta notoriedad en el discurso, ¿no? Pero yo insisto, nada más sabía que era ex rector y miembro de la comisión de rectoría, ¿no? Entonces, esa experiencia la quiero comentar, y termino con otra experiencia, o con otro dato que también se menciona por 2 o 3, que son los referencias a 2 familias que yo conocí cuando era muy chico allá en la costa michoacana, porque vivían en unas huertas allá solos, alejados del rancho donde yo nací, donde había 300, 500 habitantes y un núcleo de casas importante, a pesar de lo alejado y de lo incomunicado. Pero estos estaban todavía más hacia la lejanía de los centros poblacionales. Y son 2 familias que se mencionan aquí, algunos de los hijos de esos 2 señores, núcleos familiares de aquella época, que vivían en un lugar que se llamaba La Colonia, cerca del mar y cerca de un rancho que se llama La Solera de Agua, por donde pasa la carretera que va de Lázaro Cárdenas hacia Colima. Son los Ramírez y son los Quintero. En el caso, por ejemplo, de los Ramírez, yo conocí a varios de ellos, no a todos, a Antulio, a Ciragüen y a una hermana de ellas, que aquí se menciona, Luz Bella creo que se llama, que eran gente de izquierda y del movimiento estudiantil y creo que hasta del Partido Comunista, que hay muchos, pues, o de las juventudes comunistas. Y la otra era también una mujer, Sandra Valencia Quintero, que los papás de estos señores eran como los de estos señores y de estas jóvenes, o de estos jóvenes varones y de estas jóvenes mujeres,
eran como pues la gente más preparada de aquella región, porque alguno la hacía de médico homeopático, otro reparaba maquinaria, llevaban tractores, era la gente más avanzada. Fueron ahí por invitación del general Cárdenas. Y los hijos de estas dos familias que vivían separados pero cerca, están ahora, están mencionados, y me dio mucho gusto recordarlos porque, insisto, yo los conocí, conocí a los papás, ¿no?, que eran amigos de mi papá, además, allá en aquellas regiones. Se fueron a sembrar palmeras de coco allá, huertas. Y quiero decirles, y con esto ahora sí termino de veras, es que pues uno de los Ramírez, ahora hermano de estos que estoy mencionando, es Cuauhtémoc Ramírez, que está en el gabinete de Alfredo Ramírez Bedoya. No creo que sean parientes, pero ahí está también en la Secretaría esta de Agricultura. Entonces, habría muchas cosas que comentar, pero bueno, yo ahí le dejo por cuestiones del tiempo. Y pues muchas gracias nuevamente por permitirme estar en estos festejos de la Facultad de Historia y haber permitido leer y participar con estos comentarios sobre el libro. Gracias, Tere, gracias, Luis. Muchas gracias, maestro Alonso Torres Aburto. Quiero decirles que Memoria e Historia forma parte del material que compone el libro que estamos presentando. Hay diversas imágenes de las posiciones ideológico-políticas que convivieron en esta década de 1967 a 1977 en la Universidad Michoacana. En este libro hay parte de la historia de la ciudad de Morelia y de la historia de la Universidad Michoacana. Vamos a cederle la palabra para que haga sus comentarios al licenciado Aronis, que el día de hoy está con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en principio a la doctora Teresa Cortés, directora de la Facultad de Historia, la invitación a participar en esta presentación, y al doctor Luis Sánchez, editor y entrevistador de estos personajes de esa década, del 67 al 77, del movimiento estudiantil de la Universidad Michoacana, por haberme invitado. Saludo también con mucho aprecio a todos los compañeros que, como entrevistados, son parte de este libro. Casi a todos tuve la dicha de conocerlos, todavía activos, todavía siendo parte del movimiento estudiantil o parte de la comunidad universitaria, jugando uno u otro rol dentro de esta, pero recuerdo a todos haberlos visto del lado correcto de la historia, desde esa posición progresista, aún y que fueran autoridades ya en ese momento. Quisiera referirme con nombre y apellido a algunos de ellos, porque la gran mayoría tuve la fortuna incluso de poderlos consultar, de platicar con ellos cuando a nosotros nos tocó la responsabilidad de estar al frente del movimiento estudiantil nicolaita en la década de los 80s. Y yo siempre he sostenido y he tenido la fortuna de podérselos decir en vida a las compañeras y los compañeros que nosotros fuimos sus alumnos, porque leíamos, estudiábamos, buscábamos en los archivos qué habían hecho, qué habían propuesto, cómo se habían organizado, y que nosotros solamente fuimos los continuadores de ese movimiento que ellos iniciaron una década atrás, y que por supuesto sentíamos que solamente éramos alumnos de ese gran movimiento estudiantil, de ese conglomerado de dirigentes que hoy, con mucha fortuna, el doctor Luis Sánchez reúne en este extraordinario libro que nos permite de nueva cuenta poder conversar con ellos. Yo recuerdo con mucho afecto a Joel Caro Ruiz, a Cuauhtémoc Olmedo,
que fue el rector que estuvo en el periodo de la Reforma, que se supo mover con mucha inteligencia, y ahora que lo leo en este libro entiendo por qué se movió con esa inteligencia, porque él era partícipe de una reforma a la ley orgánica de la universidad que planteaba nada más ni nada menos que la desaparición de la Junta de Gobierno, que era la máxima autoridad en ese momento, que lo había nombrado a él rector, y que esa misma Junta de Gobierno lo podía deponer en cualquier momento, y que Cuauhtémoc Olmedo tuvo la suficiente inteligencia para hacerlo de un modo tal, incorporando a todos los sectores de la comunidad universitaria, para que la Junta de Gobierno, que monopolizaba todo el poder académico, administrativo, político en la universidad, desapareciera y diéramos paso a una forma de gobierno más democrática, más libre, como corresponde a una comunidad universitaria. Yo lo recuerdo a él con mucho afecto porque él era un hombre muy tranquilo, afable. Tuvimos diferencias y diferencias muy fuertes. Él trabajaba evidentemente pues con compañeros de su propia generación. Ellos tenían el compromiso de superar aquella ley orgánica que les había impuesto el arriaguismo y sentían que ellos tenían que estar al frente y ser los protagonistas para vengar un poco, para superar, no vengar esa afrenta de que la Universidad Michoacana estuviera normada por una ley orgánica impuesta por las bayonetas. Pero no, ellos fueron protagonistas, por supuesto, pero ya el movimiento estudiantil también reclamaba su derecho y reclamaba una mayor participación de la comunidad universitaria. No creía solamente que fueran las grandes personalidades y los grupos políticos los que deberían de ser los protagonistas de esta nueva lucha universitaria, y debía de convocarse a la universidad. Tuvimos incluso que parar a la universidad y que se replanteara el proyecto de cómo íbamos a trabajar todos unidos y de manera libre y democrática, escuchando a la comunidad, que participara la comunidad de profesores, de estudiantes, incluso de trabajadores, para resolver democráticamente qué ley orgánica necesitábamos, qué ley orgánica le queríamos dar a la universidad para que jugara ese rol que la sociedad nos estaba demandando y el desarrollo de Michoacán. Y nos confrontamos en varias ocasiones, acordamos un procedimiento en el Consejo Universitario y echamos a andar todo ese proceso de discusión, análisis de la nueva ley que afortunadamente culminó exitosamente. Exitosamente la ley, con algunos bemoles. Yo recuerdo que tuvimos algunas diferencias importantes, pero no es el tema en esta ocasión, y sobre todo a los que se refería el doctor anteriormente, a esta famosa comisión de rectoría, que por cierto no estaba llamada a jugar el rol que hoy está jugando. Nosotros habíamos concebido solamente una comisión de rectoría para que jugara un papel tipo INE, tipo un tribunal electoral, para que convocara, para que llamara, no solamente para que auscultara, que se ha convertido ahora solamente en un disfraz de una imposición del gobernador en turno, sino que realmente se hiciera una elección ponderada y que esta comisión fuera la que se encargara de organizar y de calificar la elección del rector. Esto ya no lo pudimos llevar a buen término. Llegó Luis Martín Villicañas y dio al traste con todo ese movimiento de reforma. Afortunadamente, por supuesto que hubo logros extraordinarios, pero fue una ley, desde mi punto de vista, que quedó inconclusa en su parte política, en la parte democrática que tiene que ver en la elección de sus autoridades, no en otra, donde ya jugaron un rol muy importante el Consejo Universitario, para definir cuestiones de carácter académico y administrativas, cuestiones presupuestales, el problema de la extensión universitaria, que todavía no ha dado la universidad ese gran ejemplo nacional que queríamos que diera,
de vinculación con la sociedad civil, con los problemas de la comunidad, y en fin, me parece que hubo muchos avances, los consejos técnicos como máximo autoridad de las escuelas y facultades, y me parece que fue sin duda un gran avance y que ya este cuerpo de notables no fuera quien decidiera por toda la comunidad, sino como ahora se hace de manera colegiada y en cada escuela los consejos técnicos con la participación de toda la comunidad de esas escuelas. Pero, insisto, no es el tema, solamente lo tocaba por el tema de Olmedo, que me acordé de él. El otro día andaba yo preguntando cómo estaba, porque la última vez que lo vi un poco enfermo y quise saber cuál era su estado de salud. A Víctor Manuel Tafoya yo no tuve mucho trato con él, con Esperanza Rangel tampoco, pero por supuesto con Pedro Estrada sí, que incluso nosotros lo consideramos que es cofundador de la CUL. Él era un activista, trabajaba de lleno con los compañeros de la Comisión de Prensa y Propaganda. El maestro Manuel Álvarez Barrientos, que si bien no muy cerca ya del movimiento estudiantil, estábamos ya pegado a los asuntos administrativos en las preparatorias y en el tema sindical, pero bueno, era un hombre con el que podíamos platicar, y por supuesto nuestro siempre muy querido y estimado Poncho Castañeda, que era el dirigente del sindicato en aquellos entonces, y con quien encontramos siempre una gran solidaridad para las demandas del movimiento estudiantil. José Silva Merino, también yo no lo recuerdo muy bien, a Felipe Ventura Asensio tampoco, y a Leonel Godoy, con el que desde aquel entonces teníamos oportunidad de conversar, hoy mismo lo seguimos haciendo. No me queda muy claro el rol del CUL que ellos formaron y realmente las aportaciones al movimiento estudiantil, pero sé que varios compañeros ahí formaron parte de esa organización, como de otras, por cierto, a las que se refería el doctor. Y quiero comentar que en la vida estudiantil, universitaria, como en la vida social en general, hay organizaciones que se conforman solamente para una coyuntura determinada. Hay una injusticia contra la cual luchar, hay una demanda que reclamar, que se considera justa, y se conforman estructuras organizativas del sector estudiantil, de la comunidad en su conjunto, de esta contra el gobierno, internamente contra alguna actitud despótica o contra alguna política que se considera indebida en una universidad pública, y hay veces esas organizaciones demoran pues lo que demora la coyuntura. Pasando esa coyuntura, resuelta esa contradicción de uno u otro modo, no siempre se logra el objetivo, hay veces solamente se impone la posición de la autoridad, estas organizaciones desaparecen. Pero hay otras organizaciones, como el caso particular de la CUL, que es una organización más permanente porque se funda en virtud no de una coyuntura, sino de una concepción de cambio revolucionario, del papel que debe jugar el movimiento estudiantil en la lucha social revolucionaria en general, de su compromiso con los otros sectores sociales transformadores de la sociedad, que se dotó de un programa, de estatutos, de principios, que hizo congresos constitutivos, y ahí está. No siempre como nosotros quisiéramos, algunos incluso decíamos hay que desaparecerla, a veces nos da pena en los asuntos en los que se meten los muchachos, en la posición que asumen. Algunos gobiernos, aún y de izquierda, no han sido muy escrupulosos con la organización estudiantil, y igual que los gobiernos de derechas, han pretendido controlarlos por medio del dinero o de la represión, y muchos casos hay de esos, y la CUL ha andado ahí zigzagueante en cuanto a esas posiciones, hasta hay veces estar completamente desaparecidas, controladas por los gobiernos en turno. Insisto, no tan solo los de derecha, también los de izquierda han jugado un papel, hay veces, muy lamentable con respecto al movimiento estudiantil del que ellos alguna vez formaron parte. Bueno, me acuerdo muy bien de Román Armando Luna, del Jackie Luna, de Ramiro Sánchez, líder sindical, un compañero siempre formado en la izquierda, de Cuauhtémoc Santos, un compañero de la Camilo Torres, directivo de esa casa, de Eduardo Campo también, trabajador hoy de la universidad, del sindicalista
Antonio García Ahumada, de Marcial, con quien no tuvimos muchas coincidencias, pero fuimos contemporáneos en ese periodo del movimiento estudiantil. Él ya no se movía mucho en ese sector, se movía en otros, pero bueno, era parte de ese movimiento anterior, de nuestra queridísima Laura Eugenia Solís Chávez, cofundadora de la Coordinadora, y el compañero José, también historiador, su compañero. Un abrazo a nuestros queridos compañeros. Y al compañero Alonso, quien tuve la oportunidad de conocer a través, por supuesto, del compañero Luis Sánchez. Bueno, la década a la que hace referencia este libro es una década terrible para el movimiento estudiantil y universitario de este país. No tan solo porque estaba reciente la matanza del 2 de octubre, no tan solo porque en el 71 hay otra nueva masacre en la Ciudad de México, sino porque el 68 causó, sobre todo en el movimiento estudiantil y universitario, un desánimo terrible hacia la posibilidad de que los cambios sociales que requería este país para lograr justicia social se podrían dar por vía pacífica. Y entonces los jóvenes, Joel Caro lo relata de manera extraordinaria de lo que estaba pasando en las juventudes comunistas, pierden la fe de que en las instituciones democráticas y que por medio de la lucha legal se pudieran lograr los cambios. Estaban además muy cercanos los ejemplos de Cuba y de otros países del mundo que habían logrado a través de guerra de guerrillas, de algunos movimientos de carácter armado, la transformación de sus países, y la juventud mexicana, sobre todo la juventud estudiosa, conocedora de esa experiencia y de haber sufrido un par de masacres, toma el camino de las armas y se va a la clandestinidad. Es una época terrible la de la guerra sucia, desaparecidos, muertos, masacrados, jóvenes que no tan solo ellos, sino todas sus familias toman las consecuencias de la decisión política que ellos tomaron. Y ser parte de cualquier movimiento, sobre todo de los movimientos estudiantiles, era estar ya en la lista negra de la policía política más sanguinaria que ha conocido este país, de la Brigada Blanca, de la Barapem, de la Federal de Seguridad, que sin ningún reparo secuestraba y desaparecía a los activistas políticos, fueran o no guerrilleros, solamente la sospecha se lo llevaba. Por eso yo valoro mucho a todas estas compañeras y compañeros que participaron en ese periodo. Algunos con una visión de más largo aliento, con una visión estratégica muy clara de luchar por el cambio social. Algunos de ellos eran socialistas, se declaraban comunistas, luchaban por el cambio de régimen, eran anticapitalistas. Otros no. Otros luchaban por mejorar las condiciones de estudio, las condiciones de vida de los mismos estudiantes, sobre todo de los estudiantes pobres, humildes, de mantener todas aquellas posibilidades que la Revolución Mexicana y sobre todo en la época del cardenismo, con los internados, con los sistemas de beca, con los comedores, se mantuvieran, que las casas del estudiante se mantuvieran abiertas para darle la posibilidad a los hijos de los trabajadores que siguieran estudiando. Me da mucho gusto ver a compañeras y compañeros que dijeron: yo nunca estuve en una casa del estudiante, como Olmedo, por ejemplo, que dice: yo nunca estuve en una casa del estudiante, pero luché por la reapertura de la Casa Nicolaita, por lo que eso significaba. Entonces, es una generación extraordinaria. Entiendo que ser de una organización política, de reclamarse socialista, de plantear el cambio de régimen, de hacer una revolución para cambiar las injusticias y llevar la equidad y la justicia a todos lados, en ese entonces iba de por medio la vida. Yo participo con mucho gusto y además quisiera que esto fuera un homenaje a todos estos compañeros que en esa década lucharon, porque en esa época luchar y ser opositor estaba de por medio la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Humberto.
Creo que ya se está poniendo buena la presentación de este libro, el cual todos ustedes pueden adquirir de manera gratuita en las oficinas de la Facultad de Historia en el edificio administrativo. Nada más necesitan anotar su nombre en una lista que estamos llevando. Así que ahí está para todos este público que nos sigue y que quiera leerlo. Quiero comentarles que en nuestra presentación que se está haciendo a través de Facebook hay diferentes mensajes que se le están enviando al coordinador de este libro. Juan Antonio Aguilas 8 nos dice, excelente evento, buenas tardes. Jaime Pérez, movimientos que fortalecen la vida democrática de nuestro país. Lamentable que sea así, en donde se sacrifican, encarcelan y pierden la vida muchas personas. Excelente evento. Se felicita, por supuesto, Emelina Rodríguez Arellano felicita al coordinador de este libro. Les paso la palabra ahora, pues, al coordinador, doctor Luis Sánchez Amaro. Adelante. Muchas gracias, doctora. Pues en principio quiero saludar a todos los compañeros, compañeras y compañeres que pudiera estarnos escuchando a través del Facebook y a través de pues este chat. Saludarlos cordialmente y agradecerles que estén participando con nosotros en esta presentación. En segundo lugar, quiero externar mis más sinceros agradecimientos, porque el agradecimiento yo siempre he pensado que honra a toda persona de bien. Hay que ser agradecidos. Y en este caso yo quiero agradecer mucho al licenciado Humberto Arronis, quien en su calidad de presidente municipal de Morelia tuvo a bien apoyar la edición de este libro, una cuestión que pues es muy, muy importante porque lo que aquí se menciona en el libro tiene que ver con la vida de la ciudad, y él tuvo el tino, además por haber sido universitario y dirigente estudiantil, pues de inmediatamente cuando le planteé el asunto, dar su apoyo pleno para que este libro pudiera salir. Entonces, le agradezco mucho, Humberto, también a la doctora María Teresa, que también nos ayudó mucho para promover la edición del libro. Agradecerle que nos permita hacer la presentación en este 48 aniversario de nuestra querida Facultad de Historia, donde tuvimos la oportunidad de estudiar, y que bueno, pues a mí me da mucho gusto, con esa formación que me dio esta institución, estar trabajando y promoviendo pues este tipo de libros, ¿no? Agradezco al doctor Gerardo Sánchez y al doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, colegas, quienes me dieron muchas observaciones y recomendaciones a este trabajo, sugerencias que tomamos en cuenta, y también agradecerle a la maestra Iracema Sandoval Valenzuela, colaboradora ahí en la Facultad de Historia, quien hizo el formato editorial y la bonita portada que presenta el libro, y pues que producto de todo esto es que lo pudimos editar y presentar hoy a todos ustedes. Pero también y principalmente quiero agradecer mucho a todos los compañeros nicolaitas que compartieron su testimonio en este libro, todos amigos con los que tuve la oportunidad de conversar muy amenamente y estar con ellos escuchando su historia de su paso por la universidad como estudiantes con mucho interés. Le agradezco mucho a Joel Caro Ruiz, a Cuauhtémoc Olmedo, a Víctor Manuel Tafoya, quien ya falleció, a la maestra Esperanza Rangel Aguilar, a Pedro Estrada Gámez, Manuel Álvarez Barrientos, Alfonso Castañeda Cervantes, José Silva Merino, Felipe Ventura Asensio, el maestro Leonel Godoy, Alejandro Valdés Corona, mi paisano, huetamense, Román Armando Luna Escalante, el maestro Ramiro Sánchez, que está aquí con nosotros, presente, Cuauhtémoc Santos, también paisano, y Eduardo Campo, ambos de Huetamo, y sin duda alguna el gran amigo Antonio García Ahumada, con quien me tocó participar
ya en las luchas universitarias, en la Coordinadora de Universitarios en Lucha, y él como trabajador del SUEUM, siempre combativo, el compañero Toño. También el maestro Marcial Rodríguez Martínez, de la Prepa 2, y la maestra Laura Eugenia Solís Chávez, y el compañero Alonso Torres. Todos ellos, 19 compañeros que aportaron su testimonio en este libro. Y bueno, sí, aclarando lo que comentaba Alonso Torres Aburto y lo que algunos me han preguntado desde que apareció el libro. Varia gente me ha preguntado, ¿y se encuentra el testimonio de tal o cual compañero que ellos conocen que fue dirigente? Y debo decirles que, bueno, a mí me hubiera gustado que estuvieran más compañeros con su entrevista, pero desafortunadamente, pues, incluimos a los líderes que pudimos localizar. Que pudimos además pues tener el apoyo, la cooperación de ellos para hacer la entrevista. Hay algunos compañeros que pues por diferentes razones, motivos, pues no quisieron dar la entrevista, ¿no? O que dieron la entrevista y después, como en el caso del amigo Arturo Herrera Cornejo, pues no aprobaron su publicación. Y bueno, entonces es por esta razón que algunos líderes que efectivamente fueron líderes importantes, pues no tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. En el caso de las mujeres, efectivamente, bueno, pues desafortunadamente en la educación superior, el acceso de las mujeres y la participación, pues no se ha facilitado, ¿no? Entonces, los liderazgos vemos en la historia, pues generalmente han sido los hombres. Esto afortunadamente ya está cambiando. Sí hubo mucha participación de mujeres a nivel de activismo, a nivel de coadyuvantes o de personas, mujeres que sí participaron, son menos, efectivamente. Y bueno, entre las mujeres que pudimos entrevistar, pues está la maestra Laura y la maestra Esperanza. Me hubiera gustado, y creo que ese es un trabajo pendiente para otros historiadores, continuar esto. Sí hay varias mujeres que pueden aportar su testimonio y que sería cuestión de otro trabajo, ¿no? Que se tendría que desarrollar, porque sí es muy importante visualizar la participación femenil. En principio, de continuar esta investigación que sí se proyectaba un poco más amplia, pero que bueno, debido a la falta de tiempo y de algunos apoyos, pues no hemos podido continuar. La idea era rescatar la memoria colectiva de la generación esta del 67 al 77, entendiendo la memoria colectiva como el conjunto de recuerdos sobre hechos, sobre tradiciones, sobre cultura que comparte esta generación. Es decir, qué piensan del movimiento estudiantil, qué música escuchaban, cuáles eran sus demandas, sus tradiciones como estudiantes. Si todo esto forma parte de la memoria colectiva y la representación social de esta generación, y la idea era desde un principio estudiarla más a fondo. Y bueno, ahorita hemos avanzado en esta parte, pero digo, es como dijo Alonso, es una construcción de fuentes, de testimonios, que la idea es que sirvan a otros historiadores, que sirvan a otros investigadores, porque aquí hay mucha información y hay mucha experiencia que puede servir para otros trabajos. Yo entonces, después de estos agradecimientos, solamente quisiera, para dar pie a que haya participaciones, resaltar cuál es, desde mi punto de vista, la importancia de este libro y invitar a leerlo para que con una lectura crítica y reflexiva podamos pues comentar o debatir o informarnos más de lo que fue estas luchas estudiantiles en este periodo y de las cuales pues surge la universidad que hoy conocemos. Muchos de los logros que hoy tenemos, por ejemplo, la Radio Nicolaita, por ejemplo, la elección democrática de los consejos técnicos, las casas del estudiante, la existencia de un gran número de casas, entre otras cosas de orden académico, es producto, como ya lo dijo Humberto, como lo dijo Alonso, es sin duda alguna producto de la lucha de los estudiantes de esta época. Fueron ellos, en principio, claro, coadyuvando con las autoridades y con los profesores, los que pudieron con ese empuje
lograr muchas cosas, ¿no? Para la universidad, un mayor presupuesto, creación de escuelas como biología, filosofía, no. Uno se da cuenta al leer estas entrevistas que se hicieron muchas cosas que hoy existen y que fue producto de su trabajo. Entonces, yo creo que al leer el libro se resalta estos hechos, esta importancia de esta generación y de su trabajo. Los documentos escritos, la prensa, los informes políticos de la policía política de este periodo, nos dan una visión de lo que pasó, pero es una visión parcial, un tanto sesgada a veces, con otros intereses. Por eso estas entrevistas, estos testimonios, nos dan otra visión distinta que enriquece, pues, la información que tenemos acerca del periodo y que nos permite reconstruir este acontecer histórico, ¿no? Entonces, yo creo que para conocer los hechos más a fondo, pues hay que combinar la historia oral con la historia que hurga en los documentos escritos. Yo quiero decir que una cuestión también muy valiosa, que a mí me da mucha satisfacción haberla logrado, es rescatar estos testimonios, porque si no, se hubieran perdido. Es decir, estas historias que ellos nos cuentan, esto que ellos nos cuentan, esta información, se hubiera perdido para siempre. Entonces, ahora, escrita en este libro, pues es un documento, se ha construido un documento histórico que va a permanecer, y eso, digo, para mí es una gran satisfacción. La, las entrevistas también nos hablan de las tradiciones que había, de cómo se organizaban los estudiantes, de los eventos políticos más importantes para ellos, como el 8 de mayo, como las asambleas generales que se hacían de todos los estudiantes de la Universidad en San Nicolás. Estas entrevistas nos dan cuenta de los eventos represivos que sufrieron, de sus anhelos y esperanzas que tenían como jóvenes universitarios, de sus debates y de sus contradicciones, porque había diferentes grupos políticos. Pero algo que me llama mucho la atención es de ver ahí en estas entrevistas cómo estos jóvenes y otros más se formaron política y culturalmente a través de la asamblea, del periodismo, de los círculos de estudio, pero sobre todo de la praxis política, o sea, de la movilización, de la acción colectiva que ellos llevaban a cabo. Hace poco platiqué con el maestro Jesús Conejo, que nos acompaña en este chat, y me decía él con su testimonio también, que ojalá y algún día podamos recoger también en un texto, la impresión que él tuvo cuando llegó a San Nicolás y conoció a uno de los líderes de ese momento, que también está la tarea de entrevistarlo, Ramiro Sánchez Gómez, el caballo, famoso también mencionado ahí por muchos de los líderes, de cómo, decía el maestro Jesús, cómo lo impresionó su discurso, ver los planteamientos que hacía y cómo derrotó a los candidatos del PRI para el CEN en una lucha política interna, y cómo esta época, decía el maestro Conejo, que pues era muy importante, o sea, era estar en el Colegio de San Nicolás y participar en estas actividades estudiantiles, lo hacía uno sentirse en otro mundo, ¿no? Es decir, en otra dimensión, porque uno venía del rancho y entonces acá encontrar estos conocimientos, estos debates, ¿no? Sobre el socialismo, sobre el imperialismo. Todo esto es lo que hace el nicolaicismo, es lo que hace diferente al estudiante nicolaita, y es lo que yo quiero que el público a través de este libro pueda ver, pueda sentir y pueda reflexionar. Y con eso termino, pues, agradeciéndoles a todos la presencia, el estar escuchándonos, y pues les invito a que se den un tiempo para que lean estas entrevistas con la seguridad de que les van a gustar, de que les van a servir, de que les van a hacer reflexionar. Y pues sería todo. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Pues muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para si hay alguna intervención entre el público que quiera comentar, quiera opinar respecto de este libro que el día de hoy estamos haciendo público y presentando ante ustedes. Nos pueden hacer sus comentarios a través del chat o levantar la manita y les damos la palabra.
Laura. Sí, sí, Tere, una pregunta y un comentario. Bueno, la pregunta es a Luis. Seguramente, Luis, cuando pensaste en el título del libro, tuviste varios títulos enfrente. ¿Y por qué decidirse por el título de Hablan los Líderes? Yo cuando vi el título de Hablan los Líderes, pues también así como que me impacté, porque dije, a ver, dentro de mis intenciones y dentro de mi misma trayectoria, el término de liderazgo en mi persona es mayúsculo. O sea, es verdaderamente mayúsculo. Porque tanto en el movimiento del 70, del cual hablamos, como después en el movimiento del 80, siempre mi vivencia, mi sensación fue sentirme incorporada a un grupo de compañeras y de compañeros, a un conjunto de universitarios que estábamos convencidos y decididos que la universidad tenía que seguir avanzando. Y ahorita, por ejemplo, yo estaba pensando en que en el movimiento, pues sí, éramos todos muy jóvenes, pero había pues compañeras que venían saliendo de la preparatoria y que se sumaron un buen número de ellas. Y después, lo mencionamos, se formó la organización de egresados y estudiantes de la Facultad de Historia de la escuela en aquel momento. Y bueno, estaba pensando en Francisca Escobedo, en Laura Camacho, en Mónica Vázquez, que invirtió una cantidad de trabajo ya cuando la reforma a la ley orgánica, pero que vienen de origen, precisamente de ese movimiento de la Facultad de Historia. Bueno, yo hago esa pregunta y luego un brevísimo comentario. Bueno, si me permite, doctora, mira, el título no lo pensé mucho, debo decirlo, y tiene que ver un poquito con lo de la relación de Michoacán. Tal vez en ese momento la estaba leyendo, no recuerdo, pero el caso es que la relación de Michoacán no tiene autor, es anónimo, porque dice el fraile que escribió la relación de Michoacán que en realidad no es su historia, él no la escribió, sino es lo que le contaron los viejos purépechas, y que él solamente transmitía a través de ese escrito. Entonces, cuando pensé en el título que le pondríamos, pues yo lo que dije, bueno, en realidad lo que está en el libro no es algo que yo haya escrito, ¿sí? Yo solamente soy coadyuvante, en realidad es la voz o es el mensaje de los que fueron dirigentes en esa época, ¿no? Y entonces, líder, pues es una palabra que adoptamos aquí, porque creo que en realidad es francesa, que adoptamos aquí en México y que literalmente quiere decir la persona que encabeza o dirige un movimiento, ¿no? Un grupo. Entonces yo creo que todos más o menos en su momento, los testimonios que aquí dan, todos ellos, pues fueron gente que encabezaron un movimiento, ¿no? Que lograron representar y sobre la base de un objetivo, unificar a una serie de compañeros en una lucha, ¿no? Y esa es más o menos la razón, maestra, de por qué el título, y bueno, pues ya el subtítulo pues complementa la idea, ¿no? Y esa sería mi respuesta, maestra. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Sé que fue un enorme trabajo, hacer entrevistas no es fácil, grabarlas, transcribirlas y después tener todo el respeto hacia los entrevistados como el que tú tuviste.
de mostrarnos la primera versión, la segunda versión, estando próximo ya a publicarse, todavía mandándote observaciones fundamentales y que tuviste tiempo para incorporar. Y bueno, mi comentario solamente es muy interesante lo que señalaba Alonso sobre el tema de los movimientos estudiantiles en la Universidad Michoacana y de las últimas décadas, cómo se han manifestado o no manifestado esta organización estudiantil. Y lo necesario que es el que los estudiantes se organicen, construyan sus proyectos de universidad, construyan sus proyectos de sociedad y tengan el espacio para manifestarlo. Porque indudablemente que la universidad es el lugar en donde el ciudadano aprende posteriormente lo que realizará. Hoy en la universidad hay un activismo muy importante de movimientos universitarios, más de profesores. Y pienso que los que estamos aquí presentes, qué bueno que estemos hablando de la década de los 70. Qué bueno que el licenciado Humberto Arronis, que además ha tenido responsabilidades de gran trascendencia y con quien logramos trabajar junto con compañeras y compañeros, uno de los momentos claves de la historia de la universidad, que fue la reforma a la ley orgánica. Qué bueno que mencione también lo complicado que fue esa década de los 70 y las posibilidades de aportar algo en los 80. Han pasado 30 años y las situaciones que hemos vivido en los últimos años son verdaderamente inconcebibles. Desde los temas de salud que han repercutido en las instituciones. Poco a poco nos iremos acostumbrando a estos nuevos cambios. México, ni Michoacán, ni la Universidad Michoacana son lo mismo. Son retos muy grandes. El respeto o la falta de respeto a nuestra ley orgánica se manifiesta permanente y constantemente. Y los movimientos universitarios que existen hoy en día y que son varios, yo afortunadamente he podido participar en el movimiento en defensa de la jubilación, el Estado de Derecho y la autonomía universitaria con poca actividad. Me gustaría que fuera mayor, pero ahí está un elemento de identidad. Y vemos con gran riesgo la conformación actual del Consejo Universitario. ¿Cómo es posible que tengamos casi el 50% de directores nombrados por el rector? Fue uno de los principales puntos que luchamos desde 1970. Tere me corregirá el número, a lo mejor, no tengo el número exacto, pero es una muy buena cantidad. Y fue una de nuestras consignas en esa década de los 70. Logró manifestarse en la ley orgánica, afortunadamente y gracias a la formación de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, que está muy bien que subsista, porque cuando algunos le preguntan, ¿y podría terminar la CUL? Pues las bases han dicho no. Y ahí está, con tantas situaciones complicadas. Creo que el libro, como todo libro que habla del pasado, lo más importante es que nos da estos elementos de acercarnos a nuestra realidad actual.
a los retos actuales, a las preguntas, respuestas y sobre todo a la capacidad de organización que tengamos los universitarios. Vivimos momentos que detuvieron el trabajo universitario en los 80, cuando la confrontación entre universitarios no logra caminos de diálogo y de construcción. Es uno de los retos más grandes que veo en este año 2021. Y ese reto, quienes están aquí, afortunadamente, tienen posibilidades políticas de resolverlo. La comunidad universitaria solamente podrá avanzar con el diálogo. Gracias, Pedro. Muchas gracias, maestra Laura. Muy interesante la intervención, porque si un impacto tiene la edición de un libro como el que estamos presentando el día de hoy, es que nos permite remitirnos al pasado y reconsiderar lo que nos sucede en el presente. Rápidamente quiero decir que en el chat de esta sesión virtual nos dice el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López: felicidades al doctor Luis Amaru y a los colaboradores de esta obra que leeré en cuanto me sea posible. Eduardo H. nos dice: muchas felicidades, doctor Luis Sánchez, excelentes intervenciones con los comentaristas de esta obra. María Guadalupe Chávez Carvajal también se une a las felicitaciones y da un gran abrazo a todas las mujeres mencionadas en este libro, por supuesto a la maestra Laura, colega y gran amiga. Luis Sánchez Amaru, gracias por los comentarios y felicitaciones. A Prudencio Sánchez nos dice: saludos a todos desde Huetamo. Ramiro Gómez, el caballo, fue un dirigente importante de este periodo que se menciona en esta obra. Era originario de este municipio de Tierra Caliente. También quiero decir que en la Facultad de Historia, desde diferentes regiones del estado nos han estado solicitando el libro, lo cual pues habla del interés que está despertando esta publicación en la comunidad universitaria. Alejandra Báez Chacón saluda al licenciado Humberto Arronis, aliado de las juventudes y universitario. Susana Ramírez, felicitaciones al doctor Luis Sánchez Amaru por el excelente aporte, más la bibliografía histórica de Michoacán. Y por supuesto, claro que a la bibliografía referente al movimiento estudiantil. Enhorabuena y más exitosa su labor. Pues estos son los comentarios que se están reflejando del impacto que tiene esta obra. Si alguien más quiere comentar, con mucho gusto, antes de cerrar esta exposición, nuestros micrófonos están abiertos. Si no es así, miren, yo agradezco como directora de la Facultad de Historia a los comentaristas, al doctor Humberto Arronis, el maestro Alonso Torres Aburto y por supuesto a Luis Sánchez Amaru, la presentación de este libro. Quiero decir también que pues una felicitación a todos los que permitieron que entrara en su mundo, en su pasado, en su realidad, a este investigador. Muchas gracias a todos y les recuerdo que el libro se encuentra en las oficinas de la Facultad de Historia para todos aquellos que quieran ir a buscarlo, que quieran leerlo. Un saludo a todos. Seguimos festejando a la Facultad de Historia. El día de mañana a las 5 de la tarde por esta misma dirección tendremos una mesa redonda sobre patrimonio e historia cultural. Felicidades a todos y muchas gracias por su presencia. Apenas estemos de manera presencial trabajando en la universidad, volvemos a hacer otra presentación. Buenas tardes a todos, nos vemos. Muy bien, muchas gracias.